Buen día, jóvenes estudiantes. Esta semana haremos un repaso de lo que hemos trabajado este tercer trimestre, preparándonos para nuestros exámenes finales. Básicamente hablaremos de los dos últimos temas grandes, que es climatología y antropogeografía. Y recordemos que antropogeografía se subdivide en geografía social, geografía política y geografía económica, que vendrían a ser los temas que vamos a evaluar en este tercer trimestre. Bien, hablaremos un poco de las nubes a propósito de climatología, haciendo un resumen de ellas. Porque nosotros podemos clasificar las nubes en estratus, que son delgadas y lisas, en cúmulos o acumuladas, que son acumuladas, esponjosas. Los cirros son delgadas y esparcidas, como vemos en la parte superior de la imagen. Mientras que los nimbus son las nubes negras que van a traer lluvia. Y tenemos acá otro que es el alto, ¿no? Que es un nivel muy medio de la distribución de las nubes que tenemos. Entonces estas serían los cuatro tipos de nubes que hemos venido trabajando. Miren, en el nivel vamos a clasificar nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Bien, vamos por acá por el nivel bajo. En el nivel bajo vamos a encontrar los nimbos stratus. Como ven, tiene su color oscura y por ello es que va a generar lluvias. Cuando vemos este tipo de nubes, sabemos que esto va a significar que eventualmente va a haber una lluvia. O incluso que va a nevar en la zona donde cae la nieve, ¿no? Vamos por este lado, vemos aquí en la parte más baja un estratus, es algo más delgado, ¿no? Y aquí vemos un cúmulo, la clásica nube de la chonchita, ¿no? Que no nos dice que va a llover. Vamos por acá un cúmulo nimbus, ¿ya? Pueden alcanzar estas hasta los 15 kilómetros de altura. En mal tiempo nos avisa de que va a haber un mal tiempo con descargas eléctricas, las lluvias se van a presentarse, son más torrentosas estas lluvias, ¿no? Las tormentas que nosotros conocemos. Seguimos en el nivel bajo, vemos aquí nubes que son los estratos cúmulos, que tampoco nos ocasionan lluvias, no nos avisarán las lluvias, ¿no? Vamos al nivel medio, este nivel medio se ubica de los 2000 hasta los 6000 metros de altura. Estas son estas que salen en estas imágenes, ¿no? Y se pueden observar cuando uno desarrolla los viajes en avión. Miren por acá, por ejemplo, tenemos el alto cúmulo, que son como los algodones, ¿no? Aquellos algodones de dulce que quizás en nuestra infancia hemos comido. Y tenemos acá los alto estratus, que va a formar una extensa manta grisácea en el espacio. Luego tenemos las nubes más altas, que se ubican sobre los 6000 metros de altitud, que por ejemplo tenemos acá los cirrocúmulos que parecen mini algodoncitos, ¿no? Son pequeños algodoncitos que los vemos a lo lejos en la atmósfera. Tenemos acá los cirrus stratus, que son casi transparentes y pueden hacerse notar alrededor del Sol, ¿no? Cuando vemos si se presentan alrededor del Sol o en el atardecer piurano, por lo general se dibuja este tipo de nubes con el atardecer piurano. Es clásico en los dibujos que observamos de Piura. Los cirrus que vemos en esta parte derecha son los cirrus que son como plumas delgadas y sedosas. Estos no significan lluvias, como verán aquí. Ahora vamos a hablar sobre la antropogeografía. A ver, la antropogeografía surge con Federico Ratzel en la época moderna, en el siglo XX, donde la geografía ya es una ciencia como tal, porque tiene objeto y método de estudio. Y esta se va a dividirse en geografía social, geografía política y geografía económica. Empecemos a hablar de la geografía social, que básicamente se va a dedicarse al estudio de las sociedades y la relación que existe en estas sociedades con el espacio geográfico.
uno de esos indicadores de estudio de la geografía social es, por ejemplo, la causa de la distribución de la población. Entonces, en otras palabras, la geografía social estudia la población, pero de manera cualitativa, mientras que la demografía, que es una disciplina de apoyo a la geografía social, va a estudiar también la población, pero de manera cuantitativa. Recuerden, geografía social, población de manera cualitativa. Y demografía, población también estudia, pero de manera cuantitativa. Bien, nosotros hemos visto ya esta causa de la distribución de la población. Tenemos dos causas que son las naturales y las humanas. Denominamos causas naturales aquellas causas que la propia naturaleza lo ocasiona, como por ejemplo el clima, la altitud, la topografía, el tipo del suelo, la abundancia de agua. Estas causales van a hacer que el hombre prefiera habitar uno u otro sector del espacio geográfico. Por ejemplo, en clima, ¿qué tipo de clima preferirá? Un clima básicamente templado, ¿cierto? ¿Las zonas más altas o las zonas más bajas? Las zonas más bajas. Las zonas con relieve abrupto o relieve más homogéneo, con relieve más homogéneo, ¿cierto? El tipo de suelo, ¿será un suelo árido o un suelo fértil que prefiere la gente? Obviamente, como una de sus principales actividades es la economía y la ganadería, prefiere habitar las zonas fértiles o los suelos fértiles. Y por ende, el hombre busca habitar donde las zonas que haya agua, porque es un elemento vital para nuestra existencia. Mientras que en los causales humanos tenemos, por ejemplo, la cultura, la técnica y la evolución demográfica. Por ejemplo, ¿por qué en nuestro país Lima es la ciudad más poblada? Porque culturalmente se nos ha transmitido de que en Lima está todo el desarrollo, que es mejor ser visto como limeño que como provinciano. Entonces es una construcción cultural que nosotros hemos hecho. Y en la técnica podemos ver que en Lima, ¿no? Por este centralismo que tiene nuestro país, casi todos los adelantos tecnológicos y científicos llegan primero a la capital. Y por ello es que muchos peruanos prefieren vivir en Lima que vivir en las provincias. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el tema de la educación virtual ahora, ¿no? Vemos que las zonas urbanas nos hemos adaptado más fácil a este tipo de educación virtual porque tenemos accesibilidad a la conectividad, pero las zonas rurales no tienen accesibilidad al tema de la conectividad y ha sido un poco fastidioso el tema de las clases virtuales. La evolución demográfica, vemos que cada ciudad, cada población va evolucionando, teniendo diferentes conductas y para eso se ven algunos otros factores sobre la demografía específica de cada región. Para ello tenemos tener en cuenta los indicadores demográficos, como por ejemplo la evolución demográfica o la evolución de la población, que va a abarcar con la natalidad, con el estudio de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de morbilidad, el crecimiento poblacional y la esperanza de vida. Estos factores nos ayudan a entender cuál es el comportamiento de la población y cómo está desarrollándose, si es una pirámide y si un país presenta su pirámide poblacional de esta manera, hablamos de países con recursos económicos bajos o subdesarrollados porque hay una ancha base que todavía mantener, mientras que en otros países, por ejemplo en los del tema de Europa, vamos a ver que su pirámide poblacional es diferente, no porque el tema de natalidad, por ejemplo, se ha controlado. No, en cambio en el Perú todavía no tenemos una tasa de natalidad controlada. Sin embargo, en los últimos años podemos observar en esta pirámide que la tasa de natalidad ha ido disminuyendo. No ha sido como los años, como hace 20 años atrás, ¿no? Que habían más niños que adultos. Vemos acá que en los últimos años quizás ha ido bajando, pero es algo preocupante ver la base de acá, que nos indica que el último año, el 2019, hubo más nacimientos, ¿no? Entonces, esto es un poquito para poder ir reflexionando.
Otro indicador demográfico es el tema de la distribución espacial. En ella la geografía social va a estudiar la población en absoluta y en relativa. ¿No? La población absoluta viene a ser la población total de un territorio, todos, mientras que la población relativa es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado, es un tanto por ciento. ¿Ya? Por ejemplo, la población relativa nos va a permitir a nosotros conocer cuál es la densidad poblacional, qué departamento es más denso, qué departamento es menos denso. Por ejemplo, sigue siendo menos denso Loreto, ¿no? Porque es un territorio bien extenso y la población es menor todavía. Y también podemos ver con este tema de la población cómo es que en Piura, en los últimos censos, en el último censo ha pasado a ser el segundo departamento más poblado después de Lima. Antes estábamos en el tercer lugar y ahora hemos pasado al segundo lugar. También en la distribución espacial de la población se trabaja el tema de la migración, entendida en dos ámbitos, que es la inmigración y la emigración. O sea, los que salen del Perú y los que llegan al Perú. Otro indicador demográfico es la estructura poblacional, ¿no? Esta estructura poblacional está concerniente al estudio de la edad, del sexo, de la población económicamente activa que hay en un determinado país. ¿Cómo está la población a nivel mundial? Miren, los países más poblados, hasta antes de la pandemia, chicos, estaba en primer lugar China, segundo lugar India, tercer lugar Estados Unidos. Y los países menos poblados está Santa Sede, la Santa Sede en primer lugar, en segundo lugar Nauru y en tercer lugar Tuvalu. Digo antes de la pandemia porque tendríamos que esperar los datos oficiales para ver cómo es que la pandemia ha afectado en el tema de la población a nivel mundial y ver si es que ha bajado la población. Pero recordemos que China tiene un buen número de habitantes y hasta el momento no hay una estadística que nos indique que haya bajado tremendamente su población a causa de la pandemia. En este gráfico vamos a ver el Perú, cómo se ubica. Miren, respecto al continente americano, Perú se ubica en el 7º lugar, de acuerdo a su número de habitantes que tiene. Mientras que de acuerdo a Latinoamérica, se ubica en el 5º lugar. Y si tomamos en cuenta América del Sur, vamos a ver que Perú llega al 4º lugar en número de habitantes. En el continente americano, el país más poblado es Estados Unidos, seguido de Brasil. Y en América Latina es Brasil, seguido por México. Y en América del Sur viene Brasil, seguido por Colombia. Hay que diferenciar, chicos, que América es todo el continente. Latinoamérica vemos todo latino, dice, ¿no? O América Latina, que es muy diferente a decir América del Sur. América del Sur solamente lo vemos desde el Canal de Panamá hacia la Tierra del Fuego, Chile. Algunos datos generales que hay que tener en cuenta de acuerdo a la geografía política es sobre nuestro país, que como todo peruano debemos de saber es, por ejemplo, el punto de mayor altitud, ¿no? ¿Quién no va a saber que el punto de mayor altitud se ubica en la cordillera de los Andes, ¿no? Encima del Nevado de Huascarán, que se le conoce como la Cordillera Blanca y que se ubica a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Punto de menor altitud de la cordillera. Es totalmente diferente con decir punto continental de menor altitud. No se equivoquen, chicos, acá. Varios de ustedes en las clases que les iba preguntando se iban equivocando entre estos dos aspectos. Vean, esta nos dice, la segunda dice el punto de menor altitud de la cordillera, no siendo del Perú, sino de la cordillera de los Andes. En este caso, si te viene esta pregunta en el examen, usted tendrá que marcar, ¿no? El paso de Porcuya a 200 o a 2.144 metros sobre el nivel del mar. Pero si te digo en el examen el punto más bajo del territorio peruano, marcaremos la depresión de Sechura,
¿no? Es el punto más bajo del territorio peruano, la depresión de Sechura a 34 metros bajo el nivel del mar. Y el punto más profundo del mar peruano la localizamos en la fosa central frente al Callao. El perímetro del territorio continental es de 10.154 kilómetros. ¿Ya? Ese es el perímetro fronterizo de nuestro territorio peruano. Y diremos que tenemos mayor frontera con Brasil, luego de Brasil viene Ecuador, luego viene Colombia, luego viene Bolivia, luego viene Chile. Pero estamos hablando de fronteras con países. Obviamente con quien tiene mayor frontera el Perú es con el litoral, el mar peruano. Ya terminando, hablemos un poco de la geografía económica. Recordemos que la geografía económica va a estudiar las actividades y las etapas del proceso económico, ¿no? Y que estas relaciones del medio ambiente y las condiciones económicas nos pueden permitir desarrollar un régimen político, un sistema económico, tecnologías que se aplican en ese espacio geográfico. Y además, la geografía económica viene a ser la culminación de todos los estudios geográficos. Sabemos que el campo de estudio de la geografía económica se ubica dentro de la geografía humana, también conocida como antropogeografía. Algo importante que debemos de recordar son las divisiones principales de la geografía económica, que se comprende, por ejemplo, por diferentes aspectos, pues el agrícola, la minería, ganadería, la forestal, la pesca, la industrial, y por su extensión podemos clasificarlo en geografía económica general, que va a trabajar la economía a nivel mundial, va a ver cómo es el componente económico, los bloques económicos, por ejemplo, estamos hablando ya de una geografía general. Mientras, por su extensión, hablamos también de geografía regional cuando es un estudio más particular, ¿no? Es un estudio económico de un país o una región. Como vemos en esta imagen que les muestro acá, es un resumen de la economía peruana. Y diremos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos hacia el sur y vemos acá exploraciones petroleras, ¿no? Vemos en el mar peruano, vemos navegación, ¿no? De pesca, aquí actividad económica de pesca, aquí por acá vemos a la altura de Ica, algodón, ¿no? Igual hacia el norte nos vamos, mira, aquí también tenemos producción de algodón, y si nos vamos a la sierra vamos a ver que hay básicamente agricultura, pastoreo, agricultura como el maíz, papa, la ganadería también observamos ahí, ¿no? Y en la selva vamos los frutos, la tala de árboles también, el petróleo tiene otra actividad económica. Entonces, este estudio básicamente lo va a hacer la geografía económica regional. Muchas gracias, estudiantes. Espero que les sirva este repaso para que estén preparados para nuestro examen final. Cuídense, bendiciones.